Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y si no, pues tranquilos, porque con este vídeo les aseguro que vamos a subirles el ánimo. Prepárense porque hoy tenemos un tema que va a encender las redes sociales, y que promete generar horas de debate y especulación. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de uno de los rumores más candentes, jugosos y debatidos que han estado circulando últimamente, la supuesta y esperada relación entre dos megaestrellas de la televisión turca, Altay Ulusoy y Şehiney Sarıkaya. Sí, lo escucharon bien. Altay y Şehiney, dos nombres que son sinónimo de éxito rotundo, talento desbordante y belleza indiscutible, ¿podrían estar juntos? La bomba. La noticia, si se confirmase, sacudiría los cimientos del mundo del entretenimiento turco y generaría olas de entusiasmo y expectativa en todo el mundo. Este rumor, como todos los de este tipo, ha explotado en Internet y ha generado un auténtico terremoto de reacciones entre los fans. Y es que, ¿cómo no iba a ser así? Estamos hablando de dos de los actores más queridos, admirados y seguidos de Turquía. Dos figuras que con su carisma y talento han conquistado el corazón de millones de personas, trascendiendo fronteras y culturas. Y por supuesto de sus respectivas legiones de seguidores aquí en Latinoamérica, en España, en todo el mundo, ansiosos por conocer cada detalle de sus vidas. Así que en este vídeo extenso y completo vamos a sumergirnos de lleno en este rumor, analizándolo en profundidad y sin dejar ningún cabo suelto. Vamos a examinar cada detalle con lupa, desde las pistas más sutiles que han dejado en las redes sociales hasta los comentarios de la prensa turca, a menudo llena de misterio y enigmas, pasando por los testimonios de supuestas fuentes cercanas y las reacciones de los propios protagonistas. Vamos a desmenuzar cada elemento, cada rumor, cada insinuación, para que ustedes, mi querido público, tengan toda la información posible y puedan formar su propia opinión. Pero antes de empezar con todo este chisme jugoso y apasionante, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo en mi canal, les doy una calurosa y entusiasta bienvenida. Me alegra mucho tenerlos por aquí y espero que disfruten del contenido. Y si les gusta el contenido, si les interesan los chismes de celebridades, las noticias del mundo del espectáculo, las series turcas que tanto nos apasionan, los reality shows que nos mantienen pegados a la pantalla. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí les aseguro que siempre encontrarán contenido fresco, emocionante y lleno de sorpresas. Y no olviden dejar su like si les gusta este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense para descubrir todos los detalles de este explosivo, debatido y fascinante rumor. Empecemos por el principio, por la raíz de toda esta especulación. ¿De dónde viene todo este rumor? ¿Cómo se gestó esta tormenta mediática que ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación? Bueno, como suele suceder en estos casos, la historia comenzó con una serie de pistas, sutiles pero reveladoras, que los fans más observadores, curiosos y dedicados detectaron en las redes sociales. Y es que en la era digital en la que vivimos, donde la inmediatez y la conexión son constantes, es casi imposible mantener una relación en secreto, especialmente cuando se trata de celebridades cuyas vidas son escrutadas con lupa por millones de personas. Las redes sociales son como un gran escaparate, un escenario público donde cada movimiento, cada like, cada comentario, cada ubicación compartida, cada foto enigmática puede ser interpretado y analizado al detalle, dando pie a un sinfín de teorías y especulaciones. En este caso particular, los fans, con su aguda capacidad de observación y su instinto de detectives, notaron que Altay Ulusoy y Şehiney Sarıkaya, al parecer, han estado compartiendo lugares y momentos similares. Por ejemplo, ambos han subido fotos desde el mismo restaurante en el mismo parque, o incluso en la misma ciudad, en momentos relativamente cercanos en el tiempo. Esta aparente coincidencia, que en otro contexto podría pasar desapercibida, despertó de inmediato la curiosidad y las especulaciones de los seguidores. ¿Casualidad?, se preguntaban los fans más escépticos. ¿Coincidencia?, se cuestionaban. ¿O la pregunta que generó más debate y expectativas, quizás, algo más? ¿Será que estamos ante el inicio de un romance, de una relación que podría cambiarlo todo? Por supuesto, estas pistas por sí solas no son suficientes para confirmar una relación.
Podría ser que simplemente coincidieron en esos lugares, tal vez por compromisos profesionales, o que estaban con amigos en común, o incluso que se tratara de una simple estrategia de marketing, destinada a generar interés y atención mediática. Pero como decimos, las redes sociales son un hervidero de especulaciones, un terreno fértil para las teorías, y los fans, con su olfato de detectives y su pasión por el mundo del espectáculo, comenzaron a buscar más pruebas, a indagar en cada detalle, a examinar cada publicación, cada historia efímera, en busca de pistas que pudieran confirmar sus sospechas. Otra de las pistas que alimentó el rumor, que lo hizo crecer y expandirse como una bola de nieve, fue el comportamiento de ambos actores en las entrevistas y apariciones públicas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado directamente la existencia de una relación, los fans notaron cierta tensión, una energía especial, una sonrisa tímida, un brillo en los ojos que no pasaba desapercibido cuando se les mencionaba el uno al otro. Analicemos algunos ejemplos concretos. ***** Las entrevistas individuales *** en varias entrevistas, ya sea para promocionar sus proyectos profesionales o simplemente para hablar de su vida personal, los periodistas no dudaron en preguntar a Atai y a Serrini sobre su relación. Sus respuestas, en lugar de ser claras y contundentes, fueron ambiguas, evasivas y enigmáticas, alimentando aún más las especulaciones. En una entrevista en particular, a Atai le preguntaron directamente sobre Serrini, y su reacción fue, digamos, peculiar. En lugar de negar rotundamente la posibilidad de una relación, como se esperaría de alguien que quiere desmentir un rumor, se limitó a sonreír, a jugar con la pregunta, a decir algo como bueno, no sé, ya veremos, el tiempo dirá. Un comentario que por supuesto encendió aún más las alarmas y desató un torrente de interpretaciones y análisis por parte de los fans. ¿Por qué no negar tajantemente el rumor? ¿Qué se esconde detrás de esa sonrisa misteriosa y esa respuesta enigmática? ¿Será que hay algo que no quieren revelar? Las apariciones públicas en eventos públicos, alfombras rojas, presentaciones y festivales de cine, la actitud de ambos actores también fue objeto de escrutinio. Los fans notaron que cuando coincidían en el mismo evento, a menudo se mantenían a una distancia prudencial, evitando las muestras de afecto en público, pero intercambiando miradas cómplices, gestos sutiles y sonrisas que delataban una conexión especial. La prensa sensacionalista, siempre atenta a los detalles más mínimos, no tardó en señalar estos comportamientos como una señal de que algo estaba pasando entre ellos. ¿Por qué tanta discreción? ¿Por qué evitar el contacto físico y las muestras de cariño en público? ¿Estarían protegiendo su relación de la atención mediática, o simplemente eran precavidos y preferían mantener su romance en secreto? Las reacciones en redes sociales las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, un escenario donde los fans analizaban cada like, cada comentario, cada foto compartida. Si Atai publicaba algo, los fans se apresuraban a analizar si Serrini había reaccionado a la publicación, y viceversa. Si aparecían fotos o vídeos juntos, el revuelo era aún mayor. Cada interacción, por mínima que fuera, era interpretada como una prueba de su relación, y los fans se dedicaban a buscar patrones, a establecer conexiones y a crear sus propias teorías. Y Serrini, por su parte, también ha sido bastante ambigua en sus declaraciones. En lugar de rechazar el rumor de forma categórica, ha optado por el silencio, por evitar el tema, por cambiarlo con evasivas. Un silencio que para muchos es más revelador que cualquier palabra. ¿Por qué Serrini no sale a desmentir el rumor? ¿A qué se debe esa prudencia? ¿Estará esperando el momento adecuado para hacer pública su relación? ¿O simplemente quiere proteger su intimidad y evitar la exposición mediática? Además de las pistas en redes sociales y las reacciones de los actores, también han surgido rumores sobre supuestas fuentes cercanas a la pareja, lo que ha añadido más leña al fuego de la especulación. Según estas fuentes, que suelen ser anónimas y difíciles de verificar, Atai y Serrini estarían saliendo en secreto desde hace algún tiempo. Que su relación sería más seria de lo que aparenta, que ya habrían presentado a sus familias, que estarían planeando un futuro juntos. Y por supuesto, estas fuentes, normalmente anónimas y difíciles de verificar, siempre suelen añadir detalles jugosos y reveladores para avivar el fuego de la especulación y mantener la atención del público. Por ejemplo, algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias y novedades sobre el mundo del espectáculo, han especulado con que la relación entre Atai y Serrini sería algo más que un simple romance pasajero. Se dice que estarían planeando proyectos juntos, tanto en televisión como en cine.
¿Imaginan ver a estas dos estrellas juntas en una serie o película? Sería un éxito rotundo, un fenómeno televisivo sin precedentes. La sola idea de verlos compartir pantalla, de disfrutar de su talento y su química juntos, ha generado una gran expectación entre los fans y ha alimentado aún más los rumores sobre su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Aatai y Serrini estén juntos? ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva pareja de ensueño que podría conquistar el mundo? Bueno, como les decía al principio, no hay ninguna confirmación oficial por parte de los propios actores. Ni Aatai ni Serrini han hablado abiertamente sobre el tema, ni han confirmado ni desmentido los rumores. Pero como también les decía, las pistas, los rumores, las reacciones, las insinuaciones, todo apunta a que podría haber algo más que una simple amistad, que podría haber un romance floreciendo entre ellos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día, una constante, una parte inherente a la vida de las celebridades. Muchas veces se trata de especulaciones infundadas, de chismes que se propagan rápidamente sin ninguna base real, alimentados por la imaginación y la curiosidad de los fans y los medios de comunicación. Pero en otras ocasiones, los rumores pueden ser ciertos, o al menos tener algo de fundamento, algo de verdad escondido detrás de la cortina de la especulación. En este caso, la combinación de pistas en redes sociales, las reacciones ambiguas y misteriosas de los actores, los comentarios de la prensa, a veces llena de misterio y enigmas, y las supuestas fuentes cercanas que filtran información, hacen que el rumor de Aatai y Serrini sea bastante creíble, al menos en cierto grado. No podemos confirmar nada, no podemos asegurar que estén juntos, pero tampoco podemos descartarlo por completo, porque hay demasiados indicios, demasiadas señales que apuntan en esa dirección. Y hablando de descartar, es importante mencionar que ambos actores tienen un pasado romántico conocido y mediático. Aatai Ulusoy ha estado relacionado sentimentalmente con varias actrices turcas, y sus relaciones, a menudo, han sido objeto de atención mediática. Serrini Sarkaya, por su parte, también ha tenido relaciones públicas con otros famosos, y su vida amorosa ha sido seguida de cerca por los medios y los fans. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha durado mucho tiempo, y todas han finalizado, dejando a los actores libres y solteros. ¿Será que con Aatai y Serrini la historia es diferente? ¿Será que han encontrado en el otro a su media naranja, a la persona con la que quieren compartir su vida y construir un futuro juntos? ¿Será que esta vez es para siempre? Además, hay que tener en cuenta que Aatai y Serrini son dos de las estrellas más importantes, exitosas y cotizadas del momento en Turquía. Su belleza, su talento, su carisma, su profesionalidad, todo esto los convierte en objetos de deseo para muchos, en figuras admiradas y queridas por millones de personas. Su relación, si se confirma, generaría un gran revuelo mediático, una auténtica locura en todos los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Sería la pareja del momento, la pareja más buscada, la pareja que acapararía todas las portadas y titulares. Y hablando de parejas y de la expectación mediática que genera, ¿qué pasaría si Aatai y Serrini decidieran hacer pública su relación? ¿Cómo reaccionarían los fans? ¿Cómo reaccionarían los medios de comunicación? ¿Qué consecuencias tendría para sus carreras y sus vidas personales? Pues seguramente se desataría una locura, un torbellino de emociones y reacciones. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación harían un seguimiento exhaustivo de cada uno de sus pasos, de cada gesto, de cada encuentro, de cada comentario, y los fans, por supuesto, celebrarían la noticia con entusiasmo, compartiendo su alegría y su apoyo a la pareja. Pero también es posible que hubiera reacciones negativas, aunque en menor medida. Siempre hay gente que no está de acuerdo con las relaciones de los famosos, que critica, que envidia, que busca la polémica. Pero en general, creo que la mayoría de los fans estarían encantados de ver a Aatai y Serrini juntos. Y hablando de reacciones y de opiniones personales, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Bueno, como fan de las series turcas, del mundo del espectáculo y de sus actores, me encantaría que Aatai y Serrini estuvieran juntos. Creo que harían una pareja increíble, una pareja de ensueño. Son guapos, talentosos, con un talento excepcional, con una química innegable y con una capacidad de conectar con el público que es realmente admirable. Y sobre todo me gustaría que fueran felices, que encontraran el amor y la felicidad en sus vidas. Pero al final del día, lo más importante es que ellos sean felices, independientemente de con quién estén. Si están juntos, enhorabuena.
Si no están juntos, también enhorabuena. Lo importante es que cada uno encuentre la felicidad, que sean fieles a sí mismos y que persigan sus sueños. Así que, resumiendo, el rumor de la supuesta relación entre Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya sigue encendiendo las redes sociales y generando un gran debate entre los fans, entre los seguidores y los medios de comunicación de todo el mundo. Aunque no hay confirmación oficial, las pistas en redes sociales, las reacciones ambiguas y enigmáticas de los actores, los comentarios de la prensa turca y las supuestas fuentes cercanas sugieren que podría haber algo más que una simple amistad, que podría haber un romance floreciendo entre ellos. Así que, ¿qué creen ustedes, mi querido público? ¿Creen que Aatay y Serrini están juntos? ¿Creen que son una pareja ideal? ¿Creen que son compatibles tanto en la vida real como en la ficción? ¿O creen que todo esto es un simple rumor sin fundamento, una especulación sin más, una creación mediática para generar interés y atención? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones. Quiero saber qué piensan ustedes, qué sensaciones les despierta este rumor, qué expectativas tienen. Y bueno, con esto llegamos al final de este extenso y detallado vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, entretenido, informativo y sobre todo, que les haya generado un poquito de emoción y entusiasmo. Muchas gracias por ver este vídeo, por estar aquí conmigo, por su tiempo y su atención. Espero que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo, investigando, analizando y compartiendo con ustedes este apasionante rumor. Si les gustó, no olviden darle me gusta, dejar su pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme del espectáculo turco, con todos los que estén interesados en el mundo del entretenimiento y las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí les aseguro que siempre encontrarán contenido fresco, emocionante, lleno de sorpresas y de información de primera mano. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble, lleno de alegría, de amor y de buenas vibras. Chao, chao. Y recuerden, estén atentos a las redes sociales, porque este rumor podría tener más sorpresas de las que imaginamos.